Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Fe Católica Viva. Hoy estamos con una visita muy especial. Es el Padre Octavio Díaz, nos visita desde México y anda aquí en una labor misionera. Él es el vicario general de la Fraternidad de los Apóstoles de la Palabra y hoy tendremos un programa muy interesante en el que, pues, de alguna forma hablaremos sobre lo que es la apologética y es su especialidad, ¿no? Entonces nos vamos a introducir en este tema que para muchos es desconocido, incluso la palabra para muchos ha de ser desconocida. Empecemos con esto. ¿Qué significa apologética, Padre? Bueno, pues la palabra apologética literalmente significa defensa de la fe, ¿no? Es decir, desde los inicios que Jesucristo fundó, nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia se ha enfrentado a diferentes formas de pensar, ideologías. Las cartas, por ejemplo, de San Pablo mismo, en la carta a los Gálatas, San Pablo advierte a la comunidad cristiana la necesidad, dice en Gálatas, ¿no? Es importante que no se dejen engañar, dice, si viniera un ángel bajado del cielo a hablarles de un evangelio diferente al que yo les he anunciado, sea maldito, dice San Pablo. Entonces, la iglesia desde los inicios se tuvo que enfrentar al Imperio Romano, después a las ideologías, a filosofías griegas, en fin, donde la iglesia tiene que dar esta como razón de su esperanza. Lo que viene en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde dice que todo cristiano esté dispuesto a dar razón de su esperanza. Entonces la palabra apologética significa defensa de la fe. Bueno, y esto no es un problema solamente de la fe. Miren, en forma general, donde hay una verdad, esa verdad siempre va a ser atacada por errores. Entonces, la fe, o sea, nuestra fe, lo que nos dejó Jesucristo, nos dejó la verdad que desde el inicio empezó a ser atacada por una serie de errores, de equivocaciones, de afirmaciones no correctas. Entonces, era necesario de alguna forma defender y clarificar exactamente, no es lo que nosotros decimos, sino dejar bien en claro lo que Jesucristo vino a traernos como revelación. Entonces, un poquito entendiendo a lo que se refiere apologética, o sea, se defiende la fe. ¿De qué se defiende? Lógicamente de errores. Claro. Y entonces, pues vamos ahora sí a platicar un poquito sobre esto. Muy bien, quisiera también explicarles, en este segmento vamos a hablar mucho de la defensa de la fe para que ojalá y se entendiera más y viéramos la utilidad de la defensa de la fe en el momento actual. Primero, quisiera explicar que la defensa de la fe o la apologética no es para pelear, porque muchas veces tienen esta concepción, ¿no? Que la apologética no, ya es una cosa pasada, porque el tiempo de, qué sé yo, de Lutero, la iglesia se puso muy como a atacar a los protestantes y todo, entonces ahora ya no es muy necesario, como que algo ya pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque se concebía a la apologética como prepararse para agredir al hermano no católico, ¿no? Y esto no es, así no se trata, la apologética no se trata de aprender textos bíblicos para atacar, ofender a los protestantes, no va así, ¿no? La apologética va encaminada hacia adentro de la Iglesia Católica, no está pensada para ir a atacar afuera a los protestantes, es decir, se trata de fortalecer internamente la fe católica. Ahora bien, ¿por qué es importante? O cuando nosotros hablamos de la defensa de la fe, ¿de qué se trata? Porque muchas veces dicen, no, que la fe no se defiende, la fe se tiene que vivir, la fe se tiene que practicar. Es correcto, en el sentido que la fe se tiene que vivir, que se tiene que practicar, pero cuando nosotros hablamos de defensa de la fe, porque muchos así dicen que no, Jesucristo no necesita que lo defiendan, la Virgen no necesita que lo defiendan, los santos se defienden solos, la fe no necesita defenderse. Esto, cuando nosotros hablamos en teología, hay que distinguir dos niveles, lo que se llama el aspecto objetivo de la fe y el aspecto subjetivo de la fe. Trataré de explicar. Es decir, el aspecto objetivo es la verdad revelada, como usted bien decía, es decir,
la verdad que Jesucristo es Dios, que María es virgen, lo que nosotros llamamos después un dogma. En este sentido, Jesucristo no tiene necesidad que lo defendamos. La Virgen no necesita que la defendamos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de defensa de la fe, es el aspecto subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la fe de las personas. Es decir, en mi casa, mi abuelita cree que hay que rezar el rosario, que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Bien, actualmente la fe de mi abuelita es atacada porque llega otro hermano y le dice, no, ¿para qué rezas el rosario si solamente hay que repetir como pericos? María no es virgen. Entonces, la fe de mi abuelita que cree en la Virgen está siendo atacada. De este tipo de fe estamos hablando que es necesario defender, es decir, la fe concreta de cada persona. De mi tío que va a visitar al Santísimo y cree que Jesús está en la Eucaristía, pero llega otro y dice, no, ahí está un pedazo de pan, Jesús no está en la Eucaristía. Entonces, la fe de mi tío que cree en Cristo en la Eucaristía está siendo atacada. Entonces, esta fe se necesita fortalecer. Entonces, la apologética, más que defender el aspecto objetivo, los dogmas en sí mismos, no, se trata de defender la fe de las personas. La fe es como una semillita, que si no la alimentamos, no la cuidamos, un arbolito que le crece hierba, que viene, puede venir plagas, puede venir, si no se le riega, si no se le pone abono, esa plantita se puede secar. Así es, entonces, este tipo de fe estamos hablando y lo que estamos trabajando, que es algo tan necesario, ¿no? De aprender a conocer, amar y defender la propia fe, ¿no? Entonces, de este tipo de defensa de la fe estamos hablando los apóstoles de la palabra cuando estamos trabajando, ¿no? Va encaminado más a fortalecer la fe de todo católico. Y esto es un tema muy actual porque de alguna forma sabemos que la gente de buena voluntad, que muchas veces incluso ha recibido la fe por tradición, pero no tiene mucha formación, entonces, lo que cree es correcto, pero es muy fácil que lo hagan dudar, que lo hagan tambalear. ¿Por qué? Por la falta de fundamentos muchas veces, en que dice, ok, vamos a darle solidez a esto que yo creo. Le falta esos cimientos sólidos que muchas veces pueden ser proporcionados por estas clarificaciones que hace la apologética, y que a todos nos puede ayudar, porque no nos dejarán mentir, muchos protestantes llegan y con una base de preguntas hacen dudar a la gente. Entonces, no le cambien, amigos, vamos a seguir con este programa Fe Católica Viva. Estamos con el Padre Octavio Díaz. Por el Año de la Misericordia pronunciado por el Papa Francisco, el Centro San Juan Diego te invita a una peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, del 27 de octubre al 1 de noviembre. La peregrinación será guiada por el Arzobispo de Denver, Samuel Aquila, y por Monseñor Jorge de los Santos. Es necesario registrarse antes del 31 de julio para reservar tu lugar. Llama el número en pantalla para conocer todos los detalles. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro:
Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Hola amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este programa de Fe Católica Viva, en el que estamos con el Padre Octavio Díaz, vicario de la Fraternidad de los Apóstoles de la Palabra, en este programa hablando un poquito sobre la apologética. Ya en el segmento anterior nos había introducido el Padre de los elementos que se deben de defender y elementos que no necesitan ser defendidos. Pero entonces, generalmente tenemos esa concepción de que la apologética es como para pelear. Nos han aclarado, no estamos preparados, o sea, preparándonos para pelear. La pelea no forma parte de nuestro ser católico. Nosotros lo que debemos hacer es fundamentar nuestra fe. Entonces, surgen dos preguntas, Padre. Primero, ¿por qué en el tiempo actual hay necesidad de esta apologética? Y segunda pregunta es, bueno, si la apologética no es para pelear, entonces, ¿para qué es? Muy bien. Bueno, contestando la primera pregunta, la apologética en el contexto actual que estamos viviendo hoy es importantísima. ¿Por qué? Porque hay que entender que la Iglesia va desarrollándose en diferentes contextos históricos. Por ejemplo, no es lo mismo ser católico en el momento actual que hace unos 100, 150 años, ¿no? Por ejemplo, yo soy originario de México, de Guadalajara, y un poquito para dar un ejemplo, en México, por ejemplo, llegó un momento en que toda la cultura se profesó católica, ¿no? La cultura era católica. Llegó un momento en México que el 100% se llegó a profesar católico. Entonces, la fe se transmitía de padres a hijos. No existía, 200 años, poco, pero no se veía mucho hermanos no católicos. La maestra era católica, la tía era católica, todos éramos católicos. Era un contexto, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, dominaba la cultura, la sociedad. Por ejemplo, una película que recuerdo italiana, en español se llama La vida es bella, ¿no? Me recuerdo como hoy, por ejemplo, cuando iba a salir una película al público, al pueblo, primero el sacerdote católico la tenía que ver, ¿no? Y si veían esa película que había una escena, por ejemplo, que dos personas estaban dando un beso o alguna cosa así, rápido el sacerdote decía, corte, es decir, no se permitía que eso se viera públicamente. ¿Por qué? Porque la Iglesia era muy cuidadosa de la cultura, ¿no? De que no se vayan a transmitir valores anticatólicos. Bien, pero este tipo de sociedad ya se ha desbordado, ya no existe esto. Ya México, yo lo repito muchas veces cuando doy pláticas, México ya nunca más volverá a ser 100% católico. Ya, esto ya pasó en la historia. Ahora tenemos que entender que se está despertando otro tipo de sociedad, una sociedad que se llama plurireligiosa, más aquí en los Estados Unidos, ¿no? Que México, por ejemplo, nació católico, México, Centroamérica, Sudamérica, pero Estados Unidos no, fue conquistado por Inglaterra y aquí vino el protestantismo. Entonces, aquí, por ejemplo, un hispano que se venga a vivir a los Estados Unidos vive en una sociedad plurireligiosa. Entonces, el contexto actual, tanto aquí en los Estados Unidos como México, Centroamérica y Sudamérica, ya no es totalmente católico, ¿no? Entonces, ahora tenemos hermanos que cuestionan constantemente la fe católica, hermanos no católicos, ¿no? Hoy el católico, por ejemplo, vive, yo lo relaciono así, con un virus
un virus que se llama el virus de la duda. Hay muchos católicos que en la actualidad tienen dudas acerca de la fe católica. ¿Por qué? Porque en el trabajo, en la misma casa, los mismos familiares, un día se cambió de religión y constantemente están bombardeando al católico. En la casa le preguntan que por qué bautiza a un niño chiquito si un niño chiquito no tiene pecado, que María tuvo más hijos, que por qué le llama padre al sacerdote, que no hay que confesarse con un hombre pecador. Entonces, constantemente el católico vive cuestionado. Y repito, no es que el católico vaya a buscar, no. El hermano separado va hasta la casa del católico, en la propia casa, y le ataca. Entonces, hay muchos católicos que hoy tienen dudas, traen un virus que se llama virus de la duda. Empiezan a decir, bueno, ¿realmente estoy en la iglesia verdadera? ¿Realmente no me han engañado en la iglesia? Entonces, ¿la apologética qué viene a hacer? La apologética en este contexto actual puro y religioso va a ayudar al católico a fortalecer su fe. Entonces, es muy necesario en este contexto que estamos viviendo la apologética. ¿Por qué? Porque va a ayudar a solucionar un problema, el problema que se llama duda de muchos católicos. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué finalidad tiene la apologética? Nosotros los cursos que damos tanto de concientización como de capacitación aclaramos. Número 1 es fortalecer la fe católica. Como yo lo decía en un momento anterior, la apologética va destinada para que el católico se sienta seguro en su fe. Que el católico sepa que la Iglesia Católica tiene una respuesta a todas las preguntas que nos hacen los hermanos no católicos. ¿No? Que a ver, que María tuvo más, le da la respuesta con la Biblia. No, que por qué bautizan a un niño chiquito, dar una respuesta con la Biblia. Entonces es una vacuna que ayuda para que el católico no esté acomplejado, que el católico no se sienta cuando llega el protestante a su casa, ahí vienen los protestantes, cierra la puerta, ¿no? Y siempre el católico agachado, ¿no? O pláticas familiares, un día una persona me dijo, es que yo no hablo de religión con mis parientes cuando son de otra religión. ¿Y por qué no hablas? Es que no quiero pelear. Es que no es pelear, ¿no? Es que a veces no sabemos y por eso nos enojamos. En cambio, si supiéramos bien la apologética, podríamos dialogar. A ver, hablemos del bautismo, hablemos de las imágenes. Entonces, la apologética ayuda a fortalecer la fe católica. Número 2, también la apologética ayuda a cuestionar a las personas que se han salido de la Iglesia Católica. Este aspecto es muy importantísimo. Hay amigos, familiares nuestros que ya se han salido de la Iglesia Católica y hay que también cuestionarlo. Yo respeto a uno que nació allá, nació testigo de Jehová, nació cristiano, pero yo me estoy refiriendo a aquel católico que fue bautizado, hizo su primera comunión, hasta se casó y se salió de la iglesia. Y pues que la Biblia no dice que el buen pastor va en busca de la oveja perdida. Entonces hay que cuestionarlos, hay que hacerlos pensar. Yo he tenido la experiencia de que cuando se cuestiona mucho a las personas que se han salido de la Iglesia Católica, empiezan a pensar y han regresado muchos a la Iglesia Católica cuando ven que un católico está preparado y empieza a cuestionar, ¿no? Bueno, pues esto está muy interesante en cuanto a que nos ayuda un poquito también nuestros televidentes que se estén cuestionando. No le cambien, vamos a seguir con este programa en el próximo segmento. Por el Año de la Misericordia pronunciado por el Papa Francisco, el Centro San Juan Diego te invita a una peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, del 27 de octubre al 1 de noviembre. La peregrinación será guiada por el arzobispo de Denver, Samuel Aquila, y por Monseñor Jorge de los Santos. Es necesario registrarse antes del 31 de julio para reservar tu lugar. Llama el número en pantalla para conocer todos los detalles.
Qué bueno que continúan con nosotros en su programa Fe Católica Viva, en el que estamos hablando con el Padre Octavio Díaz sobre este tema tan interesante de la apologética. En el segmento anterior estuvimos haciéndole las preguntas, dos preguntas muy interesantes al Padre sobre qué necesidad hay en los tiempos actuales de la apologética, y segundo, cuál era realmente la finalidad de la apologética, si no es pelear. Entonces estuvo dándonos unas respuestas muy interesantes que aplican a nuestra sociedad pluricultural, plurireligiosa, característica aquí en Estados Unidos. Y luego nos estaba dando, es que se acabó el tiempo del segmento, nos estaba dando la experiencia de que la apologética puede ayudar mucho, no solo para la fe personal, para reafirmar los que continuamos siendo católicos, sino para también cuestionar a los que han dejado la Iglesia Católica. Y en eso nos quedamos, Padre, si quiere continuar con este tema. Con mucho gusto. Precisamente creo que es un aspecto que a nivel pastoral nos falta insistir, porque a veces se maneja muy superficial. No, que mi hijo se hizo testigo de Jehová, déjalo que se vaya, que mi hermana se hizo cristiano, déjalo, porque a veces está una concepción equivocada, pensar que todas las religiones son iguales o que todos creemos en el mismo Dios, pero esto no es así, o sea, teológicamente hablando, esto no se puede decir así. Entonces, no podemos decir que en todas las religiones se cree el mismo, es el mismo Dios. No. Nosotros católicos, por ejemplo, decimos Cristo es Dios. Los hermanos testigos de Jehová afirman que Cristo no es Dios. Entonces la redención no viene por Cristo entonces. No es lo mismo. Los católicos, cuando vamos a la misa, el sacerdote pronuncia las palabras en el pan. El pan, cuando es la consagración, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Después el vino pronuncia las palabras de la consagración, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Esto no creen ellos. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, la apologética ayuda a hacer pensar, ¿no? Es que tenemos que hacer pensar. Insisto, yo respeto a una persona que nació allá, pero yo me estoy refiriendo a los que han sido católicos, fueron bautizados. ¿Quién les va a aclarar acerca de su fe? Yo, una experiencia de mi propia familia, yo a veces lo digo por aquí, por allá, no es que me vanaglorio, le doy gracias a Dios, y yo sé que esto no va a ser eternamente, porque las cosas están cambiando mucho, ¿no? Pero en mi familia yo recuerdo, hasta ahorita no conozco ni un familiar que se haya hecho protestante. Apenas hace 2 años recuerdo de un cuñado, esposo de una prima, que se estaba haciendo cristiano. Rápido mi prima me dijo, fíjate que mi esposo se está haciendo cristiano. ¿Cómo se está haciendo cristiano? Rápido me acuerdo que fui a visitar a su casa. Rápido me empezó a cuestionar, ¿no? Que por qué los católicos se confiesan con un sacerdote. Entonces yo empecé a aclararle con la Biblia. Mira, la Biblia dice, Juan 20, 23, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. No, que María tuvo más hijos. No, mira, la Biblia dice, Isaías 7, 14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No, que un niño chiquito no tiene pecado porque está chiquito. No, mira, la Biblia dice, Salmo 51, 7, pecador desde el seno de mi madre. 3 horas dialogando con mi cuñado. Después de 3 horas de explicarle, rápido dice, qué bueno que me explicaste, estaba a punto de salirme de la iglesia. Entonces, esta es la apologética. Cuando tú sabes apologética, entonces tú puedes ayudar a familiares, amigos, que se puede estar cambiando de religión. Y más aún, cuando te preparas bien en la apologética, tú puedes ayudar hasta católicos que se han salido de la iglesia. No, por eso entonces, la apologética, como nosotros estamos trabajando, es algo esencial. No basta decir, ya fui a un curso de teología, ya fui a la formación a un instituto, ya fui a un cursillo de cristiandad, ya fui a un grupo de oración.
está muy bien, hay que ir a todos estos grupos de oración, hay que ir a centros de formación, pero es muy importante que también tengamos esta especialidad de la apologética, porque la apologética es muy práctica. O sea, para dialogar con un protestante tú no puedes citar el catecismo, el concilio, porque el protestante no cree en los documentos, el protestante cree en la Sagrada Escritura. Y con los protestantes hay que dialogar como los albañiles, en concreto. Es decir, el protestante te dice, aquí dice Éxodo 24, no te hagas imagen. Tú como católico contéstale con la Biblia que podemos tener imágenes. Éxodo 25, 18, harás 2 querubines. El protestante te dice con la Biblia, Mateo 23, 9, no le llames padre a un hombre. Tú contéstale por qué le llamas padre al sacerdote, con la Biblia. El protestante te dice que no hay que confesarse con un sacerdote, que es un hombre pecador. Tú contéstale con la Biblia por qué te confiesas con un sacerdote, Juan 20, 23. Entonces la apologética es muy práctica, como decía, es una vacuna, yo le digo, muy concreta, porque no existe una vacuna que uno dice, esta vacuna me ayuda a solucionar todos los problemas. Como yo sé, por ejemplo, la apologética no ayuda a solucionar problemas del matrimonio, problemas de un encuentro con Cristo, no. Quiere un encuentro con Cristo, vaya al cursillo, vaya a la renovación, vaya. Quiere un problema de la familia, vaya con el movimiento familiar cristiano. Cada movimiento tiene lo suyo. La apologética en el momento actual sirve a todo católico porque el virus de la duda ha entrado en la Iglesia Católica. Tenemos masas y masas de católicos que tienen dudas de su fe. A veces me dice una persona, es que yo no quiero estudiar apologética. Cuando vienen a mi casa, yo mejor les digo, no soy católico, cierra la puerta. O le pongo un letrero que dice, este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante. Pero esa no es la solución, porque usted le puede cerrar la puerta a un extraño. Pero acuérdese, dice por ahí un dicho, tarde o temprano los nudos llegan al peine. No le vamos a poder cerrar la puerta cuando el que se esté cambiando de religión sea tu propio hijo, tu pariente. A veces dicen, tú estás metido tanto en la iglesia, a ver, aclárame, ¿por qué son 144,000 se van a salvar? Que el Papa es la bestia, a ver, aclárame con la Biblia. ¿No? Entonces, la apologética ayuda a todos los católicos de diferentes movimientos a responder concretamente a las objeciones que nos dicen los hermanos separados. Por eso digo, es tan importante en el contexto actual vacunarse con esto que se llama apologética, para ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás en la propia fe. Creo que casi puedo ver a nuestros televidentes así, ¿no? Porque son cosas que son esenciales y que verdaderamente nos damos cuenta que las necesitamos. Amigos, pues el tiempo se nos ha acabado. A todos los bendiga Dios y nos vemos en el próximo programa de Fe Católica Viva.